Bueno, ahora vamos a empezar a ver las diferentes terminologías que ustedes van a ver. Estas terminologías ustedes las van a ver de acá hasta el último día de trabajo y quizás más. Así que a partir de ahora ustedes tienen que, esto lo tienen que sí o sí, pero sí o sí lo tienen que memorizar. No hay otra manera. Independientemente de que son parecidas las diferentes, en los diferentes signos vitales se van a repetir las palabras, por ejemplo, hipo o hiper o normo. Bueno, en el momento que ustedes vayan adquiriendo un poco de experiencia, van a familiarizarse con este tipo de palabras, ¿sí? Y ahora vamos a ver justamente la terminología de los valores de la temperatura específicamente. Cómo de ahora en más vamos a hablar con un lenguaje profesional, ¿sí? Entonces vamos a decir que la temperatura se mide, como muchos sabemos, en grados centígrados. Cuando una persona tiene la temperatura que llamamos normal, eso me olvidé de explicarles. No existe nada normal. A ver, eso es lo que... La palabra normal, ustedes tienen que entender de ahora en más, que no quiere decir que sea para todos. El normal de un signo vital va a ser normal para cada persona en particular. ¿A qué me refiero con esto? Me Me refiero... perdí, profe. Bueno, está bien. Cerrar el micrófono, por favor. Bueno, lo que estaba explicando es que hay un normal para cada persona. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que su normal en temperatura es menor a lo que nosotros ponemos acá como normotermia, que es entre 36 y 37,2 grados centígrados. Hay personas que su normal es 35 y que con 37 están con una super fiebre para ellos, ¿sí? Y hay personas, por lo general, cuando es no conozco yo casos de personas que tengan su temperatura corporal más elevada y que eso sea tomado como normal, no sea tratado. Pero sí conozco también gente que tiene tensión arterial muy baja, de hecho soy una, de que mi normal es 9, lo que se llama 90-40 o 90-50. Quiere decir que lo que se considera normal, que es entre 110-80, eso se considera normal, no es mi normal. Por lo cual, si yo tengo eso, me estoy muriendo de dolor de cabeza y es para mí una hipertensión. Por favor, cierren los micrófonos. A eso me refiero. Entonces, para saber cuál es el normal de una persona, tienen que tener un contacto más estrecho con esa persona o tratarla durante varios días, ¿sí? Voy a cerrarle el audio a alguien. Acá está. Bien. Bueno, volvamos a esto. ¿Qué es normotermia? Es cuando la persona tiene entre 36 grados centígrados a 37,2 grados centígrados. Eso es lo normal. Se le llama normotermia. Entonces yo voy a decir que el paciente está normotermo. Cuando la temperatura es menor a 36 grados centígrados, voy a decir que la persona está hipotérmica, ¿sí? Cuando la persona está entre 37,3 grados centígrados a 37,5 grados centígrados, voy a decir que está subfebril o que tiene febrícula. No llega a ser fiebre, tiene una febrícula. Cuando tiene 38 grados centígrados o más, tiene una fiebre o pirexia. Por eso cuando le dicen que le van a dar una medicación antipirética, le están diciendo que le van a dar una medicación para la fiebre. ¿Sí? Se puede decir antifebril, pero también se le puede decir antipirético. Y cuando la persona tiene más de 41 grados centígrados, cuando son infecciones muy graves, ¿sí? Porque por lo general ocurren con infecciones, también hay otro tipo de cosas que causan la hipertermia, ¿no? Se le llama hipertermia, cuando tienen más de 41 grados centígrados. A ver, ¿cuál es la gravedad de la fiebre? ¿Cuál es la gravedad de la hipertermia?
nuestras células y nuestro organismo necesitan tener una temperatura de entre 36 grados hasta 37,2, 37,5 grados para que las funciones y todo lo que sea químico, todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo constantemente, necesitan tener esa temperatura para funcionar. Es como si fuera, para que ustedes comprendan que estamos cocinando algo, un fideo, y nosotros necesitamos que el agua hierva. Si nosotros colocamos ese fideo en agua fría, por más que lo dejemos 1 hora, ese fideo no se va a cocinar. Se puede llegar a inflar y hasta pudrir, pero no se va a cocinar adecuadamente, no vamos a lograr el objetivo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la temperatura de nuestro cuerpo. Si nosotros no mantenemos ese equilibrio, esa homeostasis, ¿se acuerdan la palabra homeostasis? Es equilibrio. Si no mantenemos ese equilibrio, nuestro cuerpo no puede funcionar de manera adecuada. Y esa es la importancia de mantener nuestra temperatura en los rangos entre 36 y 37 grados centígrados. Más allá de que la temperatura, por un lado, tiene su lado bueno, porque permite que se reproduzcan más los anticuerpos en un momento de infección, por eso tenemos esa temperatura elevada cuando hay una infección, eso hace que se reproduzcan más rápido, y también permite que nuestros vasos sanguíneos se dilaten y la sangre llegue más rápido al lugar, y con ella los anticuerpos llegan más rápido al lugar de la infección, y también es utilizada como señal de advertencia de que está desarrollándose alguna patología, o sea, tiene su lado bueno, entre comillas. Es importante que nosotros siempre estemos alerta a la temperatura de nuestros pacientes, ¿sí? Justamente porque hay que evaluar si es necesario bajarle a unos niveles súper normales o permitir que suba un poquito para ver qué es lo que lo está produciendo. Pero bueno, eso va más allá de lo que tienen que ver ahora en este momento. Por ahora ustedes tienen que memorizar, y sí, es horrible decirlo, pero memorizar estos valores, porque este pequeño cuadrito, tema de examen. Yo siempre les voy diciendo cuáles son los temas de examen. Así que esto se los voy a tomar. Pasamos. Otra pregunta que va a ir en su... esto es para la práctica de acá para toda la vida. Y esto es lo que ustedes van a tener que contestar cuando yo les haga la pregunta de los signos vitales de la tarea. ¿Cuál es el material y el equipo para medir la temperatura? Ustedes van a volver a esta imagen y va a decir bandeja, termómetro, solución antiséptica, algodón, bolsa de papel, libreta y lápiz. Ahora les voy a mostrar la bandeja para que ustedes vean. Esta es la bandeja que ustedes van a utilizar. Perdón, déjenme estornudar. Algo me hizo estornudar y no sé qué es. Bueno, perdón. Esta es la bandeja, digamos, típica que van a utilizar cuando van a ir a tomar los signos vitales, ¿sí? Van a llevar siempre, y escuchen bien, siempre el protocolo va a ser así. Se van a lavar las manos con un lavado clínico. Eso significa que van a utilizar las medidas que se utilizan para el lavado de manos. Yo creo que ya les mostré con el video de infecciones cómo se lavan las manos. Pero si no es así, la semana que viene vamos a ver cómo se lavan las manos. ¿Sí? Ese lavado tiene que ser siempre. Luego van a agarrar su bandejita. No, primero van a limpiar el área de trabajo de ustedes. Van a ir al servicio, ya sea a donde sea que estén trabajando, ya sea en un domicilio, sea en un geriátrico, sea en una guardia. Van a agarrar una torunda de algodón, que es esto, torunda con R, le van a poner alcohol al 70% y van a limpiar la mesada donde van a trabajar o la mesa. Después de limpiarla, van a limpiar su bandeja con otro algodón, que se lo van a descartar. Van a limpiar su bandeja por fuera y por dentro, sin olvidar los bordes, porque ahí ustedes van a tocarlo. Van a apoyar la bandeja y ahí van a empezar a desinfectar todo lo que van a colocar en su bandeja. Su reloj, su termómetro, el termómetro por dentro y por fuera, porque todo lo que van a tocar, su lapicera, no van a poder desinfectar su libreta, pero bueno, van a elaborar una cajita de papel así, o puede ser una bolsita que tengan.
o directamente pueden tirarlo en la basura, pero prefiero que tengan esto. Van a poner todo lo que sea del tensiómetro, tanto el estetoscopio y las partes que se pueden desinfectar con un algodón, con alcohol, lo van a desinfectar. ¿Sí? Todo desinfectado. Y esa va a ser su bandeja, la cual van a llevar para medir los signos vitales de sus pacientes. ¿Vieron que todo tiene que estar desinfectado? Eso es imprescindible. Y cuando van a llegar al servicio, cuando llegan a la habitación del paciente, lo van a apoyar en un lugar que ya esté desinfectado. Le pasan el algodón con alcohol a la mesa antes de apoyar. ¿Sí? Material y equipo para tomar la temperatura rectal. O sea, ahora les voy a mostrar los lugares que se pueden tomar, medir la temperatura. Pero una de ellas es la rectal. Entonces, para eso ustedes, aparte de la bandeja, van a tener que tener el depósito seco con el termómetro rectal y axilar, o sea, van a tener los termómetros en un recipiente. Después van a, como el que está acá. Este tiene acá, pero a veces hay dos vasitos que tienen diferentes cosas. Después van a tener el otro recipiente, que es este, con las torundas de algodón. Después van a tener la bolsa de papel o el depósito para desechar, que es este. Después van a tener alcohol al 70%, pero no es para pasarle al paciente. Ustedes pueden creer que una colega, una compañera de otro curso me dijo que le pasaba alcohol al paciente. No le podés pasar en la región anal alcohol al paciente. ¿Sí? Después van a llevar un lápiz o lapicera, vaselina, en el caso de tomar temperatura rectal siempre vaselina, y la hoja de registro de enfermería. A ver, pregunta que les voy a hacer en la tarea, ¿no? en el examen, no me acuerdo si va esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el material y el equipo para tomar la temperatura rectal y cuál es la diferencia con la temperatura axilar? Y bueno, acá vas a llevar vaselina, la bolsa para desechar, ¿sí? Vas a llevar otras cosas, ¿sí? Y el termómetro rectal. A veces no tienen termómetro rectal, se usa el termómetro común, ¿sí? ¿Ven? Esto es el termómetro rectal. Pero bueno, no en todos lados hay. Principalmente antes se le medía a los bebés con ese tipo de temperatura. Tienen que tener en cuenta que siempre es un grado más alta, entre 1 grado y un poquito más puede ser más alta que la temperatura axilar. Bueno, y para esto ya lo dije, creo que era la temperatura común, era la bandeja, el termómetro, solución antiséptica, o sea, puede ser el alcohol o puede ser otra que tengan, algodón, bolsa de papel, la libreta y el lápiz, ya le había dicho. Ahora vamos a ver la medición de la temperatura axilar. Esto también es una de las preguntas, ¿sí? ¿Cómo se mide la temperatura axilar? Y van a decir, esto yo ya me lo sé, profesora. Bueno, vamos a ver si lo saben realmente. Y antes de esto les voy a explicar cuáles son los otros sitios a donde puedo medir la temperatura. Pero aparte, a ver, yo me olvidé si estoy grabando. A ver. Sí, estoy grabando. No. Aparte de ahora en más, lo que yo quiero es que ustedes adquieran el vocabulario profesional, ¿sí? Yo voy a decir que si lo pongo en la boca, va a ser la temperatura oral, ¿sí? Se mide bajo la lengua, ¿sí? En la boca es bajo la lengua. Yo no lo recomiendo porque es tan poco higiénico para mí que yo no lo recomiendo. Después está el timpanal, que es este, ¿sí? Este aparatito lo tienen muchos pediatras, pero nosotros por lo general no andamos con eso, es carísimo y es difícil para movilizarse con ese tipo de cosas. No los podemos tener en el bolsillo. Nada en el bolsillo, nada. El bolsillo está lleno de contaminación, ¿sí? Todo en su bandeja. Después está en los pliegues inguinales, o sea, cuando digo que le mido acá, por ejemplo, ¿sí? Está en los pliegues. Ahí voy a decir que le estoy tomando la temperatura inguinal, ¿sí?
Y con los termómetros con sensor de calor en cualquier área de la piel, ¿sí? Por ejemplo, esto que se está usando ahora mucho con el coronavirus, ¿sí? Son otros sitios que pueden perfectamente evaluarse. Ahora, ¿cuáles son las variantes en el valor de la temperatura según el lugar en que lo controle? ¿Sí? La temperatura rectal y bucal, ambas son mucosas y presentan entre 0,5, es lo que yo les decía, a un grado más alto que la temperatura axilar o inguinal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a decir que en la boca 37,3 es entrar en los límites de lo que consideramos normal. Recuerden que la palabra normal es normal para cada uno, siempre. Las axilas hasta 37 grados. En las ingles, no es inglés, es inglés, porque no tiene acento, hasta 37 grados. Y en el recto, hasta 37,6 grados, ¿sí? A ver, y cuando yo le digo eso de lo normal, lo vuelvo a reiterar. Yo he tenido pacientes con hipotermia, o sea que ya que de por sí tenían 34, 35 era su normal. Así que no lo tomen a la ligera esto. Siempre pregúntenle al paciente si sabe su temperatura normal, si tiene alguna hipotermia de base o algo así. Ustedes le tienen que preguntar al paciente eso, o a la mamá del paciente. O al cuidador del paciente, mejor dicho, porque a veces van con las madres. Ese tipo de terminología también tenemos que incorporar, porque no siempre los pacientes, los niños o las personas que tienen curadores, etcétera, están con sus padres, a veces están con un otro familiar o alguna persona que está a cargo. Y acá está el procedimiento. Esto es algo que ustedes tienen que aprenderlo de memoria. De memoria. Y esto es lo que yo les dije cuando empezamos la clase, que les dije. Todo el mundo piensa que sabe tomar la temperatura, y cuando yo les pedí los videos, casi nadie supo tomar la temperatura. Entonces, cuando voy a tomar la temperatura axilar, antes de todo esto que dice acá, secar la región, yo voy a higienizarme las manos. Si ya me lavé las manos en el gabinete, cuando llego me pongo el alcohol, ¿sí? El alcohol en gel. Luego voy a agarrar una torunda de algodón, voy a secar la axila sin alcohol, la voy a secar, porque a veces el paciente transpiró y tiene húmedo o tiene sucia la axila, o tiene otro tipo de desodorante o lo que sea. Entonces seco esa axila con el algodón. Después, con el termómetro limpio, o sea, lo limpio con alcohol bien limpio, todo, no solo la puntita como me hicieron algunos, y ahí coloco el bulbo del termómetro, o sea, la punta del termómetro en el hueco de la axila, ¿sí? Luego, ubico el brazo sobre el pecho del paciente, ¿sí? Obviamente que si se puede, ¿no? Tengo que tomar la mano del paciente y que se toque el hombro contrario. Tiene que mantenerse el termómetro entre 3 y 5 minutos ahí o hasta escuchar el alarma, ¿sí? Luego se retira, se lee la temperatura, se limpia de nuevo el termómetro con el algodón y luego se apoya en la bandeja. Errores comunes, se olvidan de secar la axila. Limpian la puntita del termómetro y no limpian como corresponde el termómetro completo. Porque imagínense que ustedes ponen eso en la axila de un paciente, después van y colocan en la axila del otro paciente. Ya lo contaminaron, ¿sí? No cruzan el brazo del paciente. Cuando van a limpiar y volver a colocar, a veces apoyan en la mesa en vez de apoyar en la bandeja, ¿sí? Bueno, y nunca se olviden de registrar. ¿Cómo se registra? La habitación del paciente, el número de cama del paciente, el apellido y nombre del paciente, el horario en que se tomó y el local a donde se tomó. Esas 5 cosas, repito. Habitación del paciente, cama del paciente, nombre del paciente, la temperatura que se le registró y el lugar en donde se le midió la temperatura. Ahora vamos a pasar a la temperatura rectal. Primero y principal, pónganse en el lugar del paciente. Ustedes le van a medir la temperatura rectal. Le van a meter en el recto, en el ano, le van a meter un termómetro. Primera cosa, ustedes pónganse en el lugar del paciente.
preservar la intimidad y pudor del paciente. Aparte de que ya se habrán lavado las manos, y si no se lavaron se las van a higienizar, ¿sí? Lavar e higienizar, no importa si se lavaron en el gabinete, se vuelven a higienizar las manos, van a mirar si hay una ventana abierta, si hay familiares se salen, si hay otro paciente le colocan un biombo o le piden por favor que se gire, ¿sí? Se cierra la puerta y se preserva la intimidad del paciente. Se presentan, le explican al paciente lo que le van a hacer, ¿sí? No es que le van a decir, a ver, papita, date vuelta. No, ustedes van a decir, señor, señora, le voy a tener que medir la temperatura rectal, por favor, no se preocupe, voy a preservar su intimidad, no se ponga nervioso, no le va a doler, y le van a explicar lo que le van a hacer al paciente. Es una persona, no es una cosa. ¿Mm? Después se van a colocar los guantes descartables. No importa que se limpiaron las manos, el guante no importa que se van a poner guantes, eso no quita que ustedes se tengan que haber lavado las manos y puesto alcohol antes. El guante no reemplaza el lavado de manos. Luego van a secar la región rectal con un algodón, por la misma razón que limpiaron la axila, mucho más un ano, ¿no? Le van a limpiar, luego van a limpiar el termómetro con el algodón, con alcohol, pero no le van a insertar ese termómetro con alcohol, van a esperar que se seque, ¿sí? Van a lubricar el brillo del termómetro con vaselina, o sea, le van a poner vaselina al termómetro y después se lo van a colocar al paciente en posición de Sims. Ahora después le voy a explicar. Puede ser de cúbito también, o sea, de costado. Puede ser, de Sims es boca arriba, ¿sí? Con las piernas dobladas. O sea, lo que pueden hacer es colocarlo de costado, ¿sí? Y luego visualizar el esfínter anal y van introduciendo suavemente el termómetro, ¿sí? Después van a mantener el termómetro durante 3 minutos o cuando suene. Después van a retirarlo suavemente, van a limpiar la región anal, limpiar el termómetro, que ahí no dice limpiar el termómetro porque dice después, pero primero obviamente que van a leer la temperatura y anotar, y después van a limpiar el termómetro con el antiséptico que trajeron en la bandeja que estaba dicho, van a secarlo bien y lo van a colocar de nuevo. Y cuando llegan al ¿cómo se llama? Al office de enfermería lo revisan para ver si está bien limpio. Pero ahí lo limpian con el antiséptico, lo secan bien y lo colocan en esa cajita que han traído, ¿sí? O en ese vasito de plástico. Obviamente que después de hacer eso, van a ayudar al paciente a que se acomode, lo van a colocar en posición normal, cómo se siente, etcétera, etcétera, listo, se despiden y vuelve a toda la normalidad. Por favor, nunca se olviden de la intimidad del paciente, nunca se olviden del pudor del paciente y nunca se olviden, por último, de registrar. ¿Sí? Acá no dice registrar porque ya no entraba más, si no iba a quedar muy chiquitita la letra. Obviamente que van a registrar de la misma manera. Habitación, cama, nombre del paciente, lugar en que se midió la temperatura y obviamente el valor de la temperatura. Espero que haya sido bien claro. No olvidar lavarse las manos antes y después de cada procedimiento, mantener la bioseguridad y asepsia en todo momento, informar al paciente del procedimiento que le va a realizar y respetar siempre la intimidad del paciente. Vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, ¿sí? Recomendaciones. Por un lado, en la axilar. Repito de nuevo, secar siempre la axila antes de colocar el termómetro. Lo repito porque son errores comunes, ¿sí? Hacerlo con suavidad, no froten, porque eso va a generar calor, lo van a limpiar. Después, sostengan el brazo y el termómetro cuando hay pacientes inconscientes, cuando están muy excitados, cuando están en coma, cuando son niños o cuando son pacientes con enfermedades mentales, no les suelten el brazo, sosténganlo ustedes para que la medición sea correcta, ¿sí? En la rectal, y esta también es pregunta de tarea, le voy a preguntar, ¿cuáles son las causas que no deben, en las cuales no deben, no, cuáles son las situaciones en las cuales no se debe tomar la temperatura rectal? Y acá dice, esta es la respuesta, evite tomar la temperatura rectal en niños, no en bebés, en niños, por la implicación psicológica. En adultos puede producir alteraciones del ritmo cardíaco por estimulación vagal. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a explicar así, pero nosotros, el intestino tiene
un nervio que se llama nervio vagal, que se conecta directamente con el cerebro. Entonces, a veces hay una estimulación de ese nervio y puede producir una alteración, ¿sí? Entonces, tampoco es recomendable, si el adulto se pone muy excitado, medirle ahí. Evite tomarlo de esta manera a personas que estén operadas del recto, de próstata, fístulas, hemorroides o que estén cursando diarreas, por motivos obvios. Pasamos. Patologías. ¿Cuáles son las patologías más comunes al momento de, o sea, las patologías relacionadas con la medición de la temperatura o con la temperatura corporal? Por el incremento de la temperatura corporal podemos tener síndromes hipertérmicos, ¿sí? Que pueden ser menores, como el exantema por calor, puede ser calambres por calor, síncope por calor, o puede ser algo más grave, como el golpe de calor, la hipertermia maligna o el síndrome neuroléptico maligno. Si quieren excavar sobre todos estos temas, lo pueden hacer. Yo no necesito en este momento que ustedes en este nivel todavía sepan todo eso. Sí les voy a preguntar, creo que tengo una de las preguntas es buscar el significado de síncope o cosas así. Pero hasta ahí está bien. Patología por descenso de la temperatura corporal, podemos encontrar la hipotermia accidental, que es cuando, por ejemplo, uno pasó mucho frío, o como por ejemplo el bebé, como les dije, le sacaron, lo sacaron recién nació, y lo sacaron sin proteger, entonces es una hipotermia accidental, ¿sí? La congelación, que ocurre cuando, por ejemplo, uno está expuesto mucho tiempo al frío, en temperaturas muy bajas, ocurre principalmente en los lugares a donde nieva, y hay procesos menores de hipotermia que, bueno, que no vienen al caso. ¿Cuáles son los objetivos de enfermería cuando uno le mide los valores de la temperatura corporal? Bueno, primero, determinar el estado de salud del paciente en relación a los valores obtenidos con la temperatura corporal. Eso es lo más lógico. Lo primero que hace enfermería cuando llega es medirle los signos vitales. La temperatura es uno de los mayores indicadores de infección. Probablemente si le medimos una temperatura elevada, seguramente que le van a hacer un cultivo, por ejemplo, de orinas, y dependiendo de los otros síntomas que tenga. Orina puede ser infección urinaria, pero dependiendo de la temperatura que tenga, ya es uno de los indicadores de infección. Por eso cuando yo le pregunté a ustedes en el trabajo de infecciones cuáles eran los síntomas generales de las infecciones, uno era la temperatura elevada. Otro de los objetivos de enfermería es reconocer los factores que afectan la temperatura corporal y asociarlos con el ciclo vital del individuo. Por ejemplo, cuando les dije que la temperatura en los mayores y en los niños recién nacidos no se regula de manera adecuada, va a ser diferente el tratamiento y el cuidado que le voy a dar a ese individuo, porque yo voy a relacionar que ese individuo tiene sus características que lo hacen propenso a tener menor temperatura o también son susceptibles a los golpes de calor. Por ejemplo, los ancianos son muy susceptibles al golpe de calor. Por eso hay que hidratarlos mucho, no se dan cuenta que están teniendo ese golpe de calor. Hidratarlos mucho y mantenerlos en lugar con temperaturas adecuadas, ¿sí? Y por último, diferenciar los tipos de temperatura corporal, relacionarlos con los datos valorados. O sea, ya les expliqué todos los tipos de temperatura y cómo se toman, y en los sitios que se tienen que tomar, y esto yo lo voy a relacionar con otros datos de valoración, ¿sí? Como dije recién, si bien es un indicador de infección, puede tener otras razones por las cuales voy a tratar de relacionarlos para asociar con alguna patología. Cuidado de enfermería en un paciente que tiene fiebre, que no necesitan que el médico, ¿no? Bueno, sí, algunos sí, pero la mayoría que de estos no necesita que el médico se los diga, ¿no? Unos son los paños de agua tibia o paños de agua fría, o
a veces le colocamos medio físico que es hielo en lugares específicos, pueden ser en la nuca, pueden ser en la frente, en las axilas, en las ingles. Esos son los lugares para bajar la temperatura con estos paños, ¿sí? Administrar medicamentos antipiréticos, o sea, antifebriles, eso sí es según indicación médica. Hidratar, siempre hidratar. Eso no necesito indicación médica. Le digo al paciente, salvo que tenga algo que diga que no puede beber nada por boca, yo le puedo ofrecer agua, ¿sí? Y también si hay indicación para hidratarlo por vía de suero, eso sí necesita una indicación médica. Bueno, el control de la temperatura, obviamente, desabrigar si el paciente tiene fiebre, ¿no? Desabrigar, y administración de fármacos según la indicación, como ya dije, por ejemplo la dipirona, y también ya había dicho el suero. Cuidado de enfermería eran eso. Y cuando es hipotermia, cuando es al revés, podemos calentar lentamente al paciente usando calor generado por nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Nosotros no tenemos que, como dice el segundo punto, no debemos hacer que el paciente se caliente rápidamente. Por eso con nuestro propio cuerpo tiene que ser. Porque si el paciente se calienta de golpe, puede producirle un paro cardíaco, ¿sí? Se evita el uso de técnicas que produzcan un rápido calentamiento externo, como mantas eléctricas, botellas de agua caliente o inmersión en agua caliente. No, se evita eso, ¿sí? El calentamiento externo rápido produce una rápida vasodilatación periférica, o sea que la sangre se calienta rápidamente, ¿sí? Y en respuesta a ese calor, esa mezcla del frío con el calor, ¿sí? Que va directo al corazón, y esa temperatura puede descender mucho más rápido. Entonces terminamos produciendo la fibrilación ventricular y el paro cardíaco, como les estaba explicando. No sé si vieron la película esa, El día después de mañana, que se congela todo rápidamente y uno de los muchachos llega todo mojado, y entonces lo que hacen es calentarlo con el propio cuerpo. Bueno, a eso se refieren. Ofrecer bebidas calientes, abrigarlo con mantas, colocarle una gorra, medias y guantes. Recuerden que la cabeza, las manos y los pies son los lugares de mayor pérdida de calor. Verificar que las ropas estén secas y controlar la temperatura, ¿sí? Eso es para la hipotermia, cuando es baja. Y ahí terminamos con todo lo que sea temperatura, ¿sí? Nos quedan 6 minutos 44, así que yo preferiría dejar esto y volver a ingresar, y ya terminamos con lo que es frecuencia respiratoria, que es más poquito, y finalizamos la clase después, ¿sí? Voy a salir y les vuelvo a mandar un link, ¿sí?